Muy buenos días, queridos amigos. Así como Jacob en los capítulos anteriores mostró un carácter noble, un carácter humilde, reconciliador con su hermano, ahora vamos a ver en Jacob que también tenía sus grandes defectos en su carácter. Y vamos a entrar en el capítulo 34. Habíamos leído el día de ayer que Jacob se quedó a vivir en las tierras de Padán Aram, en las tierras de un señor llamado Hamor. Y él compró un terreno y quedó a vivirse ahí. Y el capítulo 34 inicia diciendo que Jacob tenía una hija, su única hija, llamada Dina, que era hija también de Lea. Y esta chica Dina un día fue a visitar a las mujeres del pueblo, y Hamor, que era heveo y gobernaba ese territorio, tenía un hijo llamado Siquem, y cuando Siquem vio a Dina, la tomó por la fuerza y la violó. Sin embargo, se enamoró de ella y trató de ganarse su cariño, así que le dijo a su padre que la pidiera para que fuera su esposa. Jacob supo que Dina había sido violada, pero como sus hijos no andaban cuidando el ganado, prefirió esperar a que regresaran. Mientras tanto, Hamor fue a hablar con Jacob. Tan pronto como los hijos de Jacob se enteraron de lo ocurrido, regresaron del campo muy enojados. Consideraban que violar a la hija de Jacob era una ofensa contra la familia, algo que Siquem no debió haber hecho. Sin embargo, Hamor les dijo: mi hijo Siquem realmente quiere mucho a la muchacha, yo le ruego que lo dejen casarse con ella. Háganse parientes nuestros y así nosotros nos casaremos con sus mujeres y ustedes podrán casarse con las nuestras y podrán también vivir libremente entre nosotros. Allí tienen el país, vivan en él, vayan a donde quieran y compren terrenos. Tenemos una situación bastante compleja porque no entendemos qué hacía Jacob en tierra de Hamor y vivía entre ellos. Dios le había hablado en 3 ocasiones anteriores en el lugar que el mismo Jacob le había puesto Betel, y la idea era que Jacob llegara hasta ese lugar. De hecho, después de esto es hacia donde él va, pero se queda a vivir ahí, y eso tenía un gran riesgo para él y para su familia. ¿Por qué? Porque seguían en el contacto y en la convivencia con personas cananeas, que lo hemos dicho antes, eran personas que no creían en el único Dios vivo y verdadero, en el Dios de su abuelo Isaac, de su abuelo Abraham, de su padre Isaac, sino que eran pueblos que tenían otros dioses. Y por lo que vemos después en el capítulo 35, su familia, sus sirvientes, se empezaron a llenar de los mismos ídolos que tenían los cananeos. ¿Qué hacía Jacob ahí? No lo sabemos, pero fue si déjenme decirlo así, un carácter indolente, un carácter pasivo de Jacob, de dejar que simplemente quedarse a vivir en un lugar donde no esperaba Dios que él pudiera estar. Y en esas circunstancias se agrava porque dice que un día Dina, su única hija, pues salió a visitar a las mujeres del pueblo, es decir, permitir que su hija estuviera haciendo amistades con las mujeres cananeas también era un gran peligro. Y no solamente por el peligro que corrió de ser violada, sino por las costumbres que tenían ellas, las creencias que tienen ellas. Y en ese peligro que ella corrió el riesgo mayor, que se encontró con un joven, y ese joven llamado Siquem, hijo de Hamor, pues vio a Dina, le gustó y la tomó por la fuerza, la violó. Pero pasó algo, que habiéndola tomado por la fuerza se enamoró de ella, y después va con su padre, y junto con su padre van con Jacob para decirle, pues aceptar la culpa de que la había violado, pero para pedirle que se la dieran en matrimonio. Y aquí encontramos el primer hecho. Dice versículo 5, Jacob supo que Dina había sido violada, pero como sus hijos estaban cuidando el ganado, prefirió esperar a que regresaran. Y aquí vamos viendo el carácter de Jacob. Jacob, por alguna razón, le daba mucha autoridad a sus hijos sobre la vida familiar. Y en lugar de que Jacob hubiera reaccionado como padre de familia para tomar manos a la obra y poder haber hecho algo en este asunto para poderlo solucionar, cuando menos haber tomado a este joven Siquem por sus ropas y haberlo sacudido y haberle dado un par de cachetadas, mostrándole su enojo, su coraje de que habían abusado de su hija, simplemente Jacob, dice el texto, prefirió esperar a que regresaran sus hijos. Jacob está mostrando un carácter pasivo, indiferente ante la vergüenza de lo que había sucedido con su hija. El padre de Siquem sacó la cara por él y fue con Jacob y le dijo, pues no se enojen con nosotros,
queremos hacer las cosas bien, queremos casarnos. Bueno, mi hijo se quiere casar con su hija, pero queremos que nos casemos entre las dos naciones. Ustedes podrán casarse con nuestras mujeres y nuestros hombres podrán casarse con sus mujeres. Ahora, entendemos que Jacob tenía que cuidar el linaje. Él era portador de una promesa, la promesa que Dios le había dado a Abraham, a su padre Isaac, y ahora que Dios le había ratificado a él. Y Jacob no era libre de estarse casando con mujeres de otros pueblos como los cananeos. Eso lo sabía Jacob. Y pareciera que fue una encrucijada, no si sabemos estaba invadido, porque después va a reconocer que obviamente era un pueblo muy numeroso y ellos eran una familia muy pequeña, y sintió miedo, sintió pánico y no supo qué hacer. Quedó nulificado y quedó totalmente inactivo, pasivo ante una situación tan difícil. La violación de su hija, y Jacob no hizo nada. Queridos amigos, quiero tener la reflexión en ese sentido. Nosotros que somos padres, que somos madres, y que vemos que nuestros hijos pudieran estar teniendo amistades como esta muchacha Dina, que se salió a platicar con las mujeres cananeas, y están teniendo contacto, están teniendo amistades con personas que, no siendo cristianas, les van a inculcar, les van a compartir creencias, costumbres que van a dañar su fe cristiana. De eso somos responsables nosotros como padres. Cuando no cuidamos lo que ellos creen, lo que ellos conocen, cuando no damos ejemplo de lo que significa vivir en fidelidad a Dios, obviamente nuestros hijos van a tomar otros ejemplos y lo van a tomar de aquellos que les rodean. El estar entre personas cananeas le llevó a enfrentar esta situación tan trágica, que su hija fuera violada. Y lo peor es que, estando en medio de esta situación, Jacob no hacía nada. Queridos amigos, que Dios nos libre de ser esos padres pasivos, esos padres indolentes, esos padres que, sabiendo nuestra responsabilidad, simplemente no actuamos. Dejamos que las cosas sucedan. Y como algunos padres llegan a decir, pues mi hijo que crezca y cuando sea mayor que escoja la religión que él quiera. No. En el caso de la fe que nosotros hemos heredado de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahora a través del Señor Jesucristo, los padres somos responsables de la educación espiritual de nuestros hijos. Lo que ellos crean es nuestra responsabilidad. Para eso Dios le da padres a nuestros hijos. Y una de las tareas más importantes que tenemos es que nuestros hijos crezcan en el amor y en el temor a nuestro Dios. Tenemos una gran enseñanza. Jacob, de sus grandes errores, fue el ser un padre pasivo, indolente, que no cumplió con su responsabilidad con sus hijos. Que tú y yo estemos haciendo lo correcto, esa es nuestra responsabilidad. Yo te invito a que tomemos una palabra de oración y pedir a Dios que nos ayude para que sepamos guiar a nuestros hijos. Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia derramada en nuestra vida. Gracias por el amor que nos has mostrado a través del Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Pero ahora, Señor, queremos pedirte perdón si como padres no hemos sabido ser responsables, si no hemos sabido conducirles, si nuestra forma de vivir no ha sido un ejemplo de cómo vive un hijo tuyo y ellos han tomado otro camino. Perdónanos, Señor, si en un descuido ellos han tenido otras amistades que les han hecho olvidarse de tus caminos, que les han hecho tomar otras creencias, que les han hecho seguir otros ídolos, otros dioses. Perdónanos, Señor, y ayúdanos como papás, sean nuestros hijos pequeños, adolescentes o ya jóvenes, que podamos, Señor, de alguna forma obrar para que ellos puedan volver al camino. Te ruego, danos la palabra sabia, danos el amor suficiente para hablar con ellos, para darles un ejemplo de lo que significa vivir en fidelidad a ti. Te ruego, Señor, por encima de nuestras ocupaciones diarias, que nosotros podamos tomarnos el tiempo para dar ejemplo y para mostrarles el camino que deben seguir frente a ti. Te ruego, Padre Celestial, guíanos en estos tiempos difíciles como padres, como madres, frente a nuestros hijos. Danos de tu gracia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues esa historia continúa. Nos vemos el día de mañana.